Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos un día más a Punto de Encuentro en Canal 8 Televisión. Hoy tenemos con nosotros a una persona excepcional, protagonista durante los últimos días de cierto debate entre la Universidad de La Laguna y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Me refiero a Ángel Gutiérrez, catedrático de Microbiología de la Universidad de La Laguna desde 1982, profesor de esta misma institución superior desde un año antes. Don Ángel, buenas noches y bienvenido a esta casa. Muy buenas noches y muchas gracias. Sí. Ha sido, como decía como en la presentación, unas semanas un poco tensas, ¿no? Que finalmente se va viendo la luz al final del túnel, sí. Se va aclarando la situación. Pasamos unos momentos, yo creo que algo más de una semana de dificultades, pero después de una reunión que tuve con el presidente del gobierno hace ya algo más de un mes, los distintos temas se van desbloqueando. Estamos ahora mismo en plena negociación. Sí, trataremos esto a lo largo de esta entrevista, pero vamos a empezar un poco por historia. La Universidad de La Laguna tiene una trayectoria bastante larga. Se puede hablar de ella desde 1701, con apariciones, desapariciones, aunque es a partir de 1927 cuando ya se crea como institución superior de enseñanza de forma ininterrumpida, ¿no? Sí, es verdad. Tenemos una tradición larguísima desde esa fecha en que una Real Cédula creó la Universidad de San Agustín en La Laguna. Lo que pasa es que ha pasado por distintos avatares, periodos de cierre, de reapertura, y es en 1927 cuando, con la constitución de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias, con la sección de Química, empieza ya la andadura ininterrumpida de la universidad. Por lo tanto, es una institución que como tal institución es más que bicentenaria, pero realmente estamos a punto de cumplir el primer siglo de funcionamiento ininterrumpido. En cualquier caso es una institución, como usted dice, de cierta entidad. Leo algunos datos para que nos hagan un video. 25.000 alumnos, sí. 1.858 profesores, exactamente, yo tenía 1.700. Creo que se conoce bien la RPT. Sí. 800 personas en el ámbito del personal de administración y servicio, 28 licenciaturas, tengo que leerlo, pero sí. 16 diplomaturas, una arquitectura técnica, 6 ingenierías técnicas, 5 ingenierías, 41 máster, 33 programas de doctorado y un programa de astrofísica, de posgrado de astrofísica que comenzará a impartirse el próximo año. Es ya un cuadro importante. Un buen catálogo de titulaciones y una buena carta de prestación de servicio a la sociedad, que es exactamente la que he leído, sí. ¿A dónde va la Universidad de La Laguna en este momento? Este es el presente. ¿Cuál es el futuro? La Universidad de La Laguna va, como el resto de las universidades españolas, camino de integrarse con las restantes universidades europeas en el espacio europeo de educación superior que se puso en marcha hace ya bastante tiempo con la Declaración de Bolonia, que inició un proceso que debe estar culminado en el año 2010, en el que todas las universidades europeas, y cuando digo europeas quiero decir exactamente europeas, porque a veces se confunden los términos y se piensa que todo el proceso que se puso en marcha en Bolonia solo afecta a los países de la Unión Europea, y no es verdad. En este momento esa declaración la tienen suscrito 49 países, 49 estados, que son muchos más de los que constituimos la Unión Europea. Y lo que se pretende con ello es que haya un sistema equivalente de enseñanza en todas esas universidades, de tal manera que las enseñanzas que se reciban en la Universidad de La Laguna sean aceptables y convalidables en cualquier otra universidad europea, de la península o del resto de los países europeos. En definitiva, que un joven que se forme en esta universidad ¿le pueda valer su título en cualquiera de estos países? ¿O? No tanto los títulos, porque también hay una confusión en este proceso. Lo que se pretende es que el aprendizaje que un alumno haga en la Universidad de La Laguna, de Las Palmas de Gran Canaria, la de Granada o en la Sorbona, sea reconocido ese aprendizaje en el resto de las universidades europeas. Y a veces se ha confundido el proceso y parece que todo el debate que tenemos sobre la constitución del Espacio Europeo de Educación Superior se ha reducido a discutir si debe existir tal titulación de grado o tal otra, porque muchos creen que la convergencia europea supone eliminar tal título del catálogo español porque no existe en Inglaterra, o incluir tal otro porque está en Italia. Eso no tiene nada que ver con la convergencia, y los distintos documentos que se han ido firmando por los ministros de Educación desde ese primero
de Bolonia en absoluto hablan de la necesidad de cambiar el catálogo de titulaciones de los estados. De lo que sí hablan es de que todos nos esforcemos en enseñar por parte de los profesores y por parte de los alumnos a ejercer el aprendizaje y por parte de todos evaluar los conocimientos de una forma que sea uniforme, que sea transparente y que sea equivalente en los distintos estados. Perdóname que insista, pero al final quizás lo que le interesa al alumno es, no sé, si ha obtenido un título, es poder convalidarlo en cualquiera de estos países. ¿Esto acerca esta posibilidad o no? No, yo lo que harán los distintos países es reconocer los conocimientos que tiene el estudiante, proceda del país que proceda. Ahora, el título será convalidable o no, será según que en el país en cuestión exista la titulación o algún equivalente. Pero es que el problema no está tanto en tener un título como en acreditar unos conocimientos. Y lo que va a dar capacidad profesional son los conocimientos que tengan acreditados con independencia de cuál sea la denominación del título. Vamos a quedarnos un poco en el ámbito, ya que ha tocado un tema un poco espinoso. Sí. Los conocimientos que adquiere un alumno durante su carrera, tanto sea de grado medio o superior. Se quejan los empresarios, se queja a veces la sociedad en general, que el alumno no sale preparado para desempeñar el trabajo, o sea, que la universidad no prepara a los profesionales que luego necesita la sociedad, que luego necesitan las empresas. A mí es que me parece que ese es un debate en el que debemos entrar y debemos entrar a fondo. Porque con frecuencia se oye decir que es que la universidad, la de La Laguna y el resto de la Universidad Española, no está respondiendo a las demandas sociales. Y se dan dos circunstancias sobre las que a mí me gustaría reflexionar. En primer lugar, se dice eso muchas veces, pero no se explicitan cuáles son las demandas sociales. Y por otro lado, parece que estamos entrando en una tendencia, en una línea de pensamiento que tiende a convencer a la sociedad de que las universidades son escuelas de formación profesional y las universidades son otra cosa. La universidad tiene que formar a los estudiantes y tiene que formar a los ciudadanos, obviamente para cumplir y cubrir las necesidades del mercado de trabajo, pero además para otras muchas cosas. Y pondré un ejemplo. Nadie contrata a una persona para que filosofe en su empresa. Sin embargo, la universidad viene obligada a enseñar filosofía y a mantener abiertos unos estudios de filosofía, pues por ejemplo, ¿qué clase de universidad europea sería aquella que no ofertara estudios de filosofía o estudios de lenguas clásicas, de latín o de griego? Y es muy difícil que un empresario esté interesado en contratar a alguien para que en su empresa filosofe hable latín o hable griego clásico. Sin embargo, la universidad, que tiene además la función de formación de los ciudadanos, tiene que ofertar también ese tipo de enseñanza. De todas formas, los alumnos suelen decantarse por las carreras que se dicen, por utilizar un lenguaje corriente de la calle, con más salidas. ¿Es así o...? Sí, es verdad que ahora mismo la principal demanda está en el ámbito de las ciencias sociales, fundamentalmente en derecho, en económica, en las áreas de derecho, de económica, también en las titulaciones que nosotros denominamos de ciclo corto, es decir, las que se terminan en 3 años, probablemente porque, en opinión del alumnado, eso les permite una incorporación al mercado de trabajo, en unos casos más fácilmente, porque hay mayor demanda de trabajadores, en otros casos más rápidamente, porque los estudios son más cortos. Sin embargo, se va detectando un incremento en algunas titulaciones que no necesariamente tienen esta motivación. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo biología. Biología siempre se ha dicho, y voy a hablar de biología porque su especialidad, la facultad en la que yo trabajaba antes de llegar al rectorado. Siempre se ha dicho que no es una titulación en la cual se acceda fácil y rápidamente al mercado de trabajo, y eso es así. Y sin embargo, de las titulaciones científicas, la que tiene con diferencia más demanda. Fíjese que es la única titulación de experimentales que la Universidad de La Laguna conserva todavía el límite de plazas y se siguen cubriendo las plazas que ofertamos. En otras titulaciones experimentales, como química, física, matemáticas, no hay límite de admisión de alumnos porque no es necesario, porque la demanda es en estos momentos tan reducida que la universidad tiene medios más que suficientes para atender la demanda que tiene. No es el caso en biología. Y también en otras titulaciones se está detectando también un cierto incremento en el número de estudiantes, o por lo menos el mantenimiento. Titulaciones como historia, como geografía,
mantienen el número de estudiantes y no se ha detectado una caída, o por lo menos una caída significativa en la demanda. Las comparaciones, si no odiosas, sí suelen ser cuando menos inapropiadas, pero no hay más remedio que mirar cómo estamos en el ámbito de Canarias. Bueno, en el ámbito de Canarias hay dos universidades, en el ámbito de toda España, en el ámbito incluso europeo, ¿en qué lugar situaría usted a la Universidad de La Laguna en cuanto a calidad de su enseñanza? Esto depende del parámetro que utilicemos para compararnos. Y además tampoco los parámetros son de aplicación uniforme en todas las áreas de conocimiento. Las universidades son instituciones muy diversas que por diversas circunstancias han experimentado un mayor desarrollo en unos aspectos y en unas áreas de conocimiento que en otros, y dependiendo de cuál sea el objeto de medida, el resultado es uno u otro. La comparación dentro del sistema universitario de Canarias. Bueno, pues en investigación, evidentemente, nosotros aportamos resultados de investigación mucho mayores y mucho más abundantes que los de la otra universidad. Pero no creo que este sea el parámetro de comparación. Uno debe tender a compararse en un ambiente más amplio que el de la propia comunidad autónoma. A mí me gusta siempre decir que yo, desde luego, soy el mejor padre que existe en mi casa. Pero no es la comparación mi casa, sino que debería compararme con otros ámbitos. Y comparándonos... Comparando con otros ámbitos, por ejemplo, con la Universidad Española, la Universidad de La Laguna ocupa en estos momentos, según un estudio que se publicó por parte de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Barcelona, un estudio conjunto, el puesto 12º de todas las universidades españolas, utilizando una amplia diversidad de indicadores, algunos más discutibles que otros, pero el resultado fue ese. Sí, le preguntaba, ¿esto es para sentirnos orgullosos, para decir que todavía debemos mejorar mucho? Yo no creo que en esto la autosatisfacción sea buena medida, y yo creo que lo que tenemos es que reflexionar por qué no somos mejores, reflexionar en cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las amenazas a que está sometida la Universidad de La Laguna, y poner medidas para aprovechar nuestras fortalezas, corregir nuestras debilidades, es decir, para mejorar. Y eso es lo que se persigue con el plan estratégico, cuyos debates se están llevando ahora a cabo en la universidad. Para una financiación a más largo tiempo. En cualquier caso, sobre el tema de este tema, me parece bastante interesante para tocarlo bastante más ampliamente en el debate. Pero ¿cuáles son las amenazas? Y muy brevemente, en estos minutos que nos queda de entrevista, ¿cuáles son las amenazas a las que usted se refiere que se ciernen sobre la Universidad de La Laguna? Bueno, pues hay amenazas externas e internas. El diagnóstico del plan estratégico, que es un diagnóstico, yo creo, realista, por lo tanto nada autocomplaciente, porque lo decía yo el día de la inauguración de este curso, una universidad no puede hacer nada peor que darle brillo a las apariencias. Lo que hay es que ir y detectar dónde están nuestros problemas y tratar de corregirlos. Nosotros tenemos una organización que, precisamente porque es muy antigua y porque viene de donde viene, es una organización tanto administrativa como académica muy antigua, muy anquilosada, que necesita dotarse de una mayor agilidad, y para eso hay que entrar en una reforma profunda de todas nuestras estructuras. Y eso es una de las cuestiones que persigue el plan estratégico, entre otras muchas. ¿Hay una desconexión entre la universidad y la sociedad actualmente? También se dice esto con frecuencia. A la universidad se le acusa de estar encerrada en esa frase ya que se hizo famosa de estar encerrada en una torre de marfil. La universidad está haciendo esfuerzos por abrirse a la sociedad. Y de hecho, yo, como me toca ahora representarla, estoy manteniendo reuniones con empresarios, con agentes sociales permanentemente, para ver qué es lo que ellos demandan de la universidad, y en la medida de que nuestras posibilidades lo permitan, atender a esas demandas. Pero claro, el encuentro entre dos agentes se hace más rápidamente si ambos nos desplazamos en la misma dirección pero en sentido contrario, porque entonces convergeremos más rápidamente. A veces se dice que la universidad está desconectada de la sociedad, pero también a veces yo debo decir que la sociedad está desconectada de la universidad. Y teníamos que hacer esfuerzos, tanto los agentes sociales como la propia universidad, para llegar a un encuentro lo más rápidamente posible. Muy bien, pues le agradezco estas primeras respuestas. Continuaremos en un amplio debate, como les digo, sobre la Universidad de La Laguna en la segunda parte de este programa, que iniciaremos tras la pausa publicitaria. En ella intervendrán otros dos periodistas que también le harán preguntas al señor rector y expresarán asimismo sus opiniones. Hasta dentro de unos momentos, señoras y señores.
Continuamos en Punto de Encuentro, señoras y señores, en Canal 8 Televisión, esta noche con Ángel Gutiérrez, rector de la Universidad de La Laguna, y en esta segunda parte del programa también con Francisco Belín, jefe de la sección de Vivir de Sociedad del periódico El Día, y José David Santos, jefe de sección de Sociedad de Diario Aviso. A los dos, muy buenas noches. Buenas noches. A esta segunda parte del programa. Yo me gustaría empezar con un tema que ya tratamos durante la entrevista, ¿no? El conflicto si es que se puede llamar conflicto, de la financiación de la Universidad de La Laguna, como nos decía el profesor Gutiérrez, ya en vías de solución, y también pendiente de cara al futuro de un convenio marco que resuelva estos problemas definitivamente, que ya no haya que estar discutiendo casi año por año, a ti te doy más, a ti te doy menos. ¿Qué les parece? Bueno, yo creo que en principio siempre se ha dicho que el tema de la financiación pues, es crucial y por supuesto más en una institución, como hemos dicho, de unos números bastante fuertes en lo que es alumnos y profesorado. Entonces, por una parte, lo que sí quisiera yo remarcar con Ángel Gutiérrez es que el contrato programa como sistema parece como agotado porque no absorbe, digamos, las expectativas ni de universidad, ni de sociedad, ni siquiera del gobierno de Canarias, que creo que no lo asume con... Y por otra parte, ¿cómo es que se ha llegado a ese punto, digamos, de anquilosamiento y no ha habido, digamos, una previsión o no ha habido unos esfuerzos para cambiar ese sistema a un convenio marco, por ejemplo? Yo sería más partidario que convenios marcos y contratos programa, una ley de financiación de las universidades, que por cierto, no es que sea yo partidario, es partidario todo el Parlamento de Canarias, porque en el pasado debate sobre el estado de la nacionalidad, a propuesta, creo recordar, del Partido Socialista, pero esto no es lo relevante ahora, se acordó por unanimidad instar al Gobierno a que prepare a la mayor brevedad posible una ley de financiación de las universidades de Canarias para dejar resuelto el problema de la financiación de esta y de la otra universidad pública. Los contratos programas son instrumentos que están recogidos en la ley, incluso la LOU habla de la posibilidad de que las universidades firmen contratos programas con las administraciones autonómicas y pueden ser buenos o malos según el uso que se haga de ellos, según la celeridad con que se efectúen las negociaciones. Y eso depende muchas veces de la actitud del consejero de turno y también, por qué no decirlo, de la actitud del rector que le toque negociar ese contrato programa. Una ley nos pondría al abrigo y nos protegería de circunstancias coyunturales que nos lleven a una situación como la que estamos viviendo ahora. El contrato programa anterior que tenía suscrito la Universidad de La Laguna con la administración autonómica expiró el 31 de diciembre de 2004 y por unas razones o por otras todavía no hay un instrumento que lo sustituya. Esto quiere decir que en 2005 y en 2006 estamos siendo financiados de acuerdo con las cantidades que la ley de presupuestos incluye con destino a las universidades canarias. Y como no ha habido una negociación previa, se prevén las cantidades que el Gobierno decidió proponer al Parlamento, y luego el Parlamento aprobó, obviamente, para financiar las universidades. Y en el caso de la Universidad de La Laguna, lo sabe el consejero, lo sabe el presidente del Gobierno, esas cantidades son manifiestamente insuficientes. En este momento estamos tratando de negociar, de hecho no tratando, estamos negociando con el Gobierno de Canarias un nuevo sistema de financiación de las universidades, que yo creo que tiene que tender a corregir una situación histórica. Hasta ahora siempre el Gobierno y las universidades han hablado de financiación, pero nunca se han sentado a hablar de los costos. Y claro, a pesar de que se pueda hacer un esfuerzo importante, y de hecho se está haciendo un esfuerzo importante por parte de la comunidad autónoma para financiar las universidades, si no se parte de los costos de una y de otra institución, de una y de otra universidad, podemos llegar a situaciones en las que teóricamente una universidad puede estar muy bien financiada, iba a decir sobrefinanciada, estoy seguro que ninguna de las dos lo están, y otra, sin embargo, esté muy mal financiada. Por eso hemos estado de acuerdo, el consejero y los dos rectores, que primero tenemos que hablar de los costos que tiene una y otra institución, y una vez que eso esté definido, establecer un sistema de financiación que sea suficiente para cubrir esos costos. En este momento, en ese punto está la negociación.
Pero más allá de ese sistema de financiación o ese contrato programa que se pueda firmar, lo que es evidente es que en la Universidad de La Laguna hay serios problemas económicos, o al menos eso se transmite desde el propio equipo rector. Hay problemas en infraestructuras, en facultades, en centros, en escuelas de la universidad, e incluso ha habido un punto de conflicto, que es otro elemento, que es el tema de los profesorados. Se habla de que hay un exceso de profesorado en la Universidad de La Laguna. Más allá, digo, de esos sistemas de financiación que puedan venir en el futuro, ¿hay soluciones o hay que tomar medidas para intentar solucionar? Varias cuestiones muy interesantes, ¿no? Sí, Pero sí, porque... Primero, centros que necesitan ser rehabilitados. Hablamos de un Paraninfo que lleva 6 años cerrado. Exceso de profesores, profesores que también reclaman... Supuesto exceso de profesores. Supuesto exceso, dejémoslo así. Profesores que en cualquier caso también han estado reclamando y han estado en huelga no hace mucho para reclamar mejoras salariales y demás. Vamos por partes, es bastante... Sí, es que son dos cosas distintas. Una cosa es el modelo de financiación del sistema universitario canario con vistas al futuro, que es lo que estamos negociando en este momento, y otra cosa es resolver la situación que en este momento tiene planteada la Universidad de La Laguna y de la que he hecho partícipe al presidente del Gobierno, y me consta que el propio presidente del Gobierno se está interesando y muy activamente en buscar una solución. Se han mencionado varios aspectos. Uno de ellos es la infraestructura. Claro, es que lo que no puede aceptarse es que instituciones que tienen una situación diferente puedan disponer de partidas iguales para resolver esa situación. A mí me parece que, y es evidente, que las situaciones de los inmuebles que tiene la Universidad de La Laguna son las que son. Hay algunos que están en buenas condiciones, los menos, otros que están en condiciones muy malas. Pero es que, claro, nosotros deberíamos recibir para financiar el mantenimiento y la puesta en condiciones, permítanme la expresión, decentes, sí, de uso en nuestros edificios, una partida que sea acorde con el patrimonio inmobiliario que tenemos. En este momento nosotros tenemos más de 300.000 metros cuadrados construidos. Obviamente, para eso necesitamos, para mantener esos metros cuadrados que tenemos construidos, necesitamos una cantidad de dinero muy superior que otra institución que tenga 160.000, como es el caso. Bien, ese tipo de cosas que parece tan evidentes son las que estamos discutiendo en este momento. A mí el presidente del Gobierno me pidió un documento en el que se le hiciera un análisis de la situación de todos y cada uno de nuestros edificios. Se le entregó al día siguiente de que me lo pidiera. Por indicación del presidente se le ha transmitido también al consejero de Educación, y yo confío que con ese informe se puedan habilitar o se pueda encontrar alguna solución rápida para la mejora de los edificios. Porque ese proceso de convergencia europea que yo me refería en la entrevista ha de llevarse a cabo en edificios que están pensados para un modelo de docencia distinto del que implica la convergencia europea. Y aparte de poner en uso nuestras instalaciones, es decir, que no haya goteras, que los suelos no se levanten y cosas parecidas, tendremos necesariamente que hacer una inversión en adaptar nuestros edificios a la nueva forma de enseñanza que implica la convergencia europea. La otra parte de lo que ha preguntado José David Santos, también muy interesante, en el sentido, ¿sobran o no sobran profesores? Aquí ha sido otro de los debates de las últimas semanas. Es que todo depende, los verbos se pueden utilizar unos u otros en función de lo que se quiera decir. Es verdad que la Universidad de La Laguna tiene 300 profesores más que la otra Universidad Canaria, que la Universidad de Las Palmas. Pero eso no quiere decir que sobren profesores, porque habrá que ver el servicio que se presta con ese profesorado. Y muchas veces el debate está centrado no tanto en que sobran profesores como en el gasto que en materia de profesorado tiene la Universidad de La Laguna, por encima de la otra universidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y es verdad que existe una diferencia importante en cuanto a gastos de personal. La Universidad de La Laguna, el costo completo del capítulo 1, es decir, lo que paga en nómina al profesorado, pero también al personal de administración y servicios, está en torno a los 110 millones de euros anuales, y en el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, creo recordar que está en torno a 89 millones de euros, y eso es una diferencia sustancial. Pero es que esa diferencia no es solo como consecuencia de que la Universidad de La Laguna tiene, como decía, unos 300 profesores más que la Universidad de Las Palmas, sino como consecuencia de la diferente estructura de las plantillas de profesorado que tienen una y otra universidad. Como seguramente los espectadores saben, los profesores universitarios estamos divididos o pertenecemos a distintos cuerpos.
el cuerpo de catedráticos de universidad, el cuerpo de profesores titulares, el de catedráticos de escuela universitaria, el de titulares de escuela universitaria y luego, dentro del profesorado no perteneciente a los cuerpos de funcionarios, el profesorado asociado. Y además, también los espectadores saben que los profesores universitarios tenemos la posibilidad de trabajar a tiempo completo, es decir, dedicando todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo a la universidad, o a tiempo parcial, es decir, dedicando parte de nuestro trabajo a la universidad y otra parte a otras actividades públicas o privadas. Bien, pues la inmensa mayoría del profesorado de la Universidad de La Laguna ejerce su trabajo a tiempo completo, lo que quiere decir que tiene una retribución acorde con el número de horas que dedica a la universidad. Pero es que además la estructura de la plantilla es completamente diferente en una y en otra universidad. Nosotros tenemos justo el doble de catedráticos de universidad que la otra, que la de Las Palmas de Gran Canaria, y el doble de titulares de universidad que la otra. Eso quiere decir que tenemos el doble de profesorado de las categorías superiores, entiendan mi categoría como cuerpos que reciben una remuneración mayor y por tanto el gasto que tenemos también por esa vía es mayor. Y en las categorías inferiores, es decir, titulares de escuela universitaria y asociados, la proporción justo se invierte. En la Universidad de Las Palmas hay el doble que en la Universidad de La Laguna. Es decir, no, en conclusión, casi no se puede tratar igualmente a desiguales. Es evidente, pero eso no lo digo yo, eso se lo he oído yo a personas muy relevantes del Gobierno de Canarias y al propio Tribunal Constitucional. Bueno, y el Tribunal Constitucional, en una famosa sentencia, dijo que no es ajustado a la Constitución tratar de manera igual situaciones que son desiguales. Y estamos hablando de dos situaciones completamente desiguales. No, decía que resta también capacidad de maniobra para la Universidad de La Laguna, es decir, siempre debe haber una estrategia, una previsión para el futuro y da la impresión de que la Universidad de La Laguna hoy en día pues vive al día, por así decirlo, ¿no? Que está, digamos, con parches para... Claro. Y entonces eso, digamos, resta y se va enquistando. Yo al hilo le quería decir, respiro, por razones que no vienen al caso, que la Universidad de La Laguna no sé si tiene ese gancho con los que van a ser futuros universitarios. A veces oigo por ahí a los jóvenes decir, pues cuando llegue a la universidad, pues me voy a Santiago, a Valencia, o en esto estoy equivocado, no sé. Pienso que la Universidad de La Laguna tiene que tener un poco más de marketing, entre comillas, o no sé, o tener una capacidad que la tuvo hace unos años. Bien, y que ahora... Sin embargo... Antes de que empiece a responder, le añado, además que estoy perfectamente de acuerdo con lo que acaba de decir Francisco. Yo no. Es comprensible o es admisible o es presentable, perdón que lo exprese así, que muchos catedráticos envíen sus hijos a estudiar a otras universidades personales, catedráticos de la Universidad de La Laguna. Bueno, ahí a cada uno coloca. Yo soy un defensor de la enseñanza pública y me parece que la forma de defender la enseñanza pública en general es usándola. Y yo sí puedo decir que mis hijos en la enseñanza primaria, en la enseñanza secundaria y obviamente también en la universidad solo han hecho uso de la enseñanza pública. Estaban en un excelente colegio público, porque también hay que decir que la enseñanza pública también puede ser excelente. Los hay excelentes. Estuvieron en un excelente colegio, y voy a decir el nombre, se llama el Colegio Fray Albino, un colegio que hay en la Rambla, General Franco, Santa Cruz, que es un excelente colegio. Estuvieron unos en uno y otros en otro, pero ambos en excelentes institutos de secundaria, y los dos mayores ya terminaron la carrera en la Universidad de La Laguna. Ambos están haciendo sus tesis doctorales en la Universidad de La Laguna, y la pequeña pues ha iniciado este año su carrera, por cierto, de historia en la Universidad de La Laguna. Por lo tanto, hay casos como sí, los conozco, pero supongo que eso forma parte de la libertad individual. Al hilo de lo que preguntaba Belín, hay poco marketing en la Universidad de La Laguna como centro de... Incluso hay mal marketing, es decir, no sé si leyenda urbana o no, de esos anuncios de trabajo que dicen excepto licenciados en la Universidad de La Laguna, y eso trasciende y parece que se convierte en una verdadero que existe. Yo siempre digo que estoy dispuesto, antes decía, a darle 25.000 pesetas en mi bolsillo, ahora que hace la conversión, estoy dispuesto a llegar hasta 150 euros a aquel que me traiga ese anuncio. Pero está en la calle, entendido que también cualquier malintencionado puede publicarlo. Puede publicarlo y entonces, pues entonces haré honor a mi palabra y le daré a ese malintencionado los 150 euros. Pero debo decir que cuando yo era estudiante en Sevilla,
se decía lo mismo de se hablaba en aquel hecho de peritos textiles, absténganse los de Béjar. Quiero decir que es algo que se dice con frecuencia. No es que no estamos perdiendo alumnado, no estamos perdiendo alumnado, el número de alumnos en la Universidad de La Laguna está básicamente mantenido y teniendo en cuenta que la población, la cohorte de alumnos en condiciones de acceder a la universidad va disminuyendo por razones exclusivamente demográficas. Este año hemos tenido en los exámenes de selectividad que terminaron el viernes pasado 100 y algo alumnos más de los que tuvimos el año pasado. Es decir, en términos relativos estamos captando más alumnado del que se captaba antes. ¿Se ha pasado ya el bajón de la curva demográfica? No, yo creo que todavía no nos ha llegado. Porque la curva demográfica en Canarias, es bien sabido, está retrasada con respecto a la península de fuera, y todavía no lo hemos península, detectado. por ejemplo, Alumnos de la península tenemos en determinadas especialidades tenemos una captación, por ejemplo en biología marina, aproximadamente la mitad del alumnado que tenemos procede de la península. La astrofísica es una obviedad. En la astrofísica tenemos alumnado de la península y de otros países de Europa. Sí. Pues tengo profesor, si no tiene la sensación también de que la universidad antes era una meta, ya se ha convertido en un tránsito. Es decir, antes usted hablaba de un ciclo corto, obtener un título para poder acceder a un trabajo. O sea, que los estudios universitarios en sí no es la meta de yo quiero ser profesional de esto y quiero dedicarme a esto. Ponía el ejemplo de la filosofía. ¿No? Filosofar, bueno, tiene sus salidas y demás, y la necesita la sociedad también, ese tipo de estudios. Pero no tiene la sensación de que ahora, quizás por la accesibilidad que tenemos aquí en Tenerife, ¿no? Porque está en La Laguna, la universidad, pues vamos todos a la universidad y es un tránsito, es un paso más en la educación. Sí, yo creo que afortunadamente vamos todos a la universidad. Cuando yo estudiaba mi carrera, desde luego no era esa la situación. No todos podían acceder a la universidad y los que teníamos la suerte de acceder, pues podíamos considerarnos unos privilegiados. A mí me parece que una de las cosas que se ha hecho en la transición democrática española ha sido democratizar la universidad en el sentido de hacerla accesible a todas las clases sociales. Prácticamente hoy no hay barreras para que el que quiera y esté capacitado pueda acceder a la universidad. Y como consecuencia de ello, probablemente, y al haberse democratizado el acceso a la universidad, ya no se tiene como un desideratum el acceder a la universidad, una meta inalcanzable para buena parte de la población, sino para lo que realmente es la universidad, un medio de adquirir formación que luego uno lo desarrolla en el ejercicio de una u otra profesión, que muchas veces no tiene ni por qué coincidir con el título que uno tiene. Quizás más allá de los contenidos, la universidad también te da unas capacidades. Es que eso es lo que tenemos que esforzarnos. Yo creo que más que contenido, pues los contenidos y los conocimientos por definición van quedando obsoletos. Nosotros, lo que yo le digo a mis compañeros en la universidad, que tenemos que estar permanentemente enseñando a aprender y enseñando actitudes de aprendizaje permanente, más que estar enseñando contenidos que a la larga en un año o en 10 o en 15 acabarán convirtiéndose en obsoletos. Profesor Gutiérrez, yo le preguntaba en la entrevista, en la primera parte de este programa, por la desconexión que parece que se vive entre la universidad y la sociedad. Podemos retornarnos a aquellos primeros años 70, en los últimos años de la dictadura, cuando las universidades, los movimientos estudiantiles, incluso en los primeros años de la transición, jugaron un papel tan importante en la configuración política que iba a tener este país. Ahora parece que eso no importa, al margen de que lo que estudien sirva o no sirva para obtener un trabajo, que ya lo hemos planteado. ¿Existe esa desconexión de la que hablamos muy someramente? Pues eso que usted señala, sí se da. A finales de los años 70, a finales de la dictadura, incluso al comienzo de la democracia, el único sitio donde, sobre todo al final, durante la dictadura, donde se respiraba algo de libertad era la universidad. Y eso hizo que buena parte de la actividad política se hiciera desde la universidad. Afortunadamente eso cambió cuando se consolidaron las estructuras democráticas. Ahora no es necesario que la política se residencie en la universidad, debe estar residenciada en otros sitios, están los parlamentos, está la actividad política normalizada. Ahora lo que sí se aprecia es en buena parte de la comunidad universitaria un cierto desinterés por los problemas sociales. Pero también se da que cuando algún universitario opina de los problemas sociales, pues si me permiten decirlo así, como lo que opine no sea del gusto del convencionalismo social o del gusto o del interés de aquel que nos gobierna, recibe cachetadas por todas partes. Y ante esa actitud, pues a lo mejor buena parte del profesorado
prefiere dedicarse a una actividad más académica, a no participar directamente en el debate, sino a hacer análisis muy sesudo que publica en revistas y que no trascienden al común de los ciudadanos, aunque naturalmente los gobernantes saben que esos estudios existen y los leen. Otra cosa es que trascienda a la opinión pública lo que desde la universidad se dice. Y al revés, es decir, nota que falta de implicación en el empresariado, en los políticos, en las asociaciones de la isla o de Canarias en general con la Universidad de La Laguna. ¿Se han alejado? ¿Se han alejado de la universidad? Sin embargo, yo sí he notado después de los meses que hemos vivido, los primeros meses del año, que hemos vivido un interés por parte de los sectores sociales de acercamiento a la universidad. Yo he tenido muchas llamadas, he tenido muchas reuniones con agentes sociales, empresarios unos, otros que no lo son. Bueno, ¿y qué es lo que necesita la universidad? Porque lo que esté en nuestra mano vamos a intentar ayudarla. Es decir, ese camino que yo decía que hay que recorrer en la misma dirección pero en sentidos opuestos por uno y por otro ha empezado a darse. Pues yo creo también que en Tenerife se da una circunstancia que muchas veces digo. Nos hemos acostumbrado a ver a la Universidad de La Laguna como un elemento más de la isla, casi como un elemento del paisaje, y nos acordamos de ella cuando nuestros hijos tienen que ir a la universidad y poco más. Sin embargo, en otras que han tenido un origen completamente distinto, mucho más reciente, y como consecuencia de movilizaciones sociales muy intensas y extensas en el tiempo, se ha considerado a la universidad como algo propio, la sociedad lo ve como una conquista social, y eso se traduce en un mayor arropamiento del que hasta ahora tenía la Universidad de La Laguna. Pero como digo, afortunadamente voy detectando que eso va cambiando y el apoyo que ha tenido la universidad en estos meses ha sido evidente y yo lo agradezco. Y en relación a eso, perdón Ricardo, se puede decir, por ejemplo, que el catálogo de titulaciones, todo lo que se agregó en los últimos años, es realista con respecto a esas expectativas que hablábamos de demanda social, que queda un poco difuso, ¿no? Esa demanda social, no sé, hidráulica o titulaciones que van un poco en lo que el canario puede, digamos, esforzarse o canalizar a la hora de realizar profesiones muy específicas, ¿no? Pues formalmente habría que decir que sí, porque todas esas titulaciones no fueron consecuencia de decisiones que fue tomando la universidad sola y por sí, sino que todo eso derivó de una ley que se publicó en el año, creo, 1995, que se llama la Ley de Plantilla y Titulaciones de las Universidades Canarias, que diseñó, por tanto el Parlamento diseñó el mapa de nuevas titulaciones a implantar en la Universidad de La Laguna y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Si asumimos que la representación social por excelencia está en el Parlamento, habrá que asumir que ese catálogo sí respondía a los intereses sociales. Sin embargo, yo sí que, y se lo transmito también a los decanos, en el proceso que estamos ahora de convergencia, no es tan importante en la titulación tal o cual que se mantenga o que desaparezca, sino algo que sí nos compete a nosotros, y es la elaboración de los planes de estudio. Ahí sí que tengo especial interés, y es un interés que estoy seguro comparten conmigo los decanos, en involucrar a los agentes sociales también en el diseño de los planes de estudio. No tanto para que decidan cuál debe ser el programa de tal o cual asignatura, pero sí como para que asesoren al profesorado y a las facultades en cuáles son las necesidades, pues por ejemplo que detectan los colegios profesionales, las necesidades de formación que detectan los restantes agentes sociales, y eso sin violentar las directrices que dé el Estado, que son de obligado cumplimiento, pueden permitir hacer titulaciones cuyo diseño estén más adaptadas a la atención de las necesidades sociales, que no son solo el mercado laboral, que no es solo el mercado de trabajo, que no son solo las necesidades derivadas de la economía, sino otras necesidades sociales que también la universidad tiene. Crear un cuerpo cultural. Al respecto de lo que usted dice, hay una queja que le oigo casi siempre a los profesores, no solo de la Universidad de La Laguna, sino de otras instituciones superiores de enseñanza superior. La mala preparación de los alumnos, la mala preparación, mejor dicho, con la cual llegan los alumnos al nivel universitario. ¿Esto ha obligado o está obligando a bajar el nivel? Es evidente, sin caer en excesos, porque a veces también nosotros los profesores universitarios incurrimos en excesos. Yo contaré una anécdota. Hace muchos años, cuando yo llegué a esta universidad, había un buen amigo mío que era catedrático de genética
y se quejaba de que es que los alumnos cuando llegaban a la Facultad de Biología no sabían genética. Decía, claro, por eso existe tu asignatura, para que aprendan genética en la facultad. No, pero sí es verdad que parece que está habiendo, sobre todo en formación científica, una caída en la preparación que traen los alumnos cuando acceden a la universidad, que estamos tratando de paliar mediante la implantación de lo que nosotros llamamos cursos ceros, es decir, periodos de formación antes de que empiecen los cursos para tratar de nivelar y darle... ¿Implantaban alguna como matemáticas? La Facultad de Matemáticas los tiene, la Facultad de Farmacia los tiene, pretendemos que este año, la Facultad de Química también, y pretendemos que también en Biología lo haya este año. Antes estábamos hablando, quiero volver un poquito para atrás si me lo permites, Ricardo, hablando de las infraestructuras de la universidad, que son un elemento que ejemplifica un poco la situación en la que se encuentra. Y hay un claro ejemplo, que es el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, que lleva cerrado, si no me equivoco, son 6 años ya los que lleva cerrados. 5 o 6, sí. Todavía no bueno, 6, pero... hay luz, vamos a poder... Quizá el paradigma, ¿no? Sí, el paradigma de la situación, dejadez, ¿no? de la dejadez de la universidad, sí. Yo no sé de qué es culpa de que el Paraninfo lleve 6 años cerrado. Obviamente el Paraninfo se cerró porque lo decretó un rector, el cierre ante la situación de peligro que se había detectado para los usuarios. La instalación eléctrica no estaba en condiciones. Allí se produjo incluso un accidente de una señora que aconsejó al rector que me precedió a mí el cierre del Paraninfo. El Paraninfo es un edificio emblemático y por tanto, y probablemente por eso sea la principal infraestructura de la que se habla, al menos de la que se hablan los medios de comunicación. Pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, hay otros edificios que están en situaciones tan lamentables como la del Paraninfo, por ejemplo la Facultad de Bellas Artes, y la prioridad de cualquier equipo de gobierno de la universidad es destinar los pocos fondos que tiene a que el servicio se preste en las condiciones más dignas posibles. Por consiguiente, la universidad no ha dispuesto hasta ahora de medios para atender al Paraninfo porque ha tenido que priorizar sus actuaciones en otros edificios, asegurar, por ejemplo, que los edificios tengan condiciones de seguridad, se preste el servicio con unas garantías mínimas de dignidad. Por otra parte, se encargó un proyecto de rehabilitación del Paraninfo que ha redactado un arquitecto bien conocido, Pedro Domínguez Nadón, y es un proyecto que tiene un presupuesto muy alto, que aborda no solamente la restauración de la sala del Paraninfo, sino también convertir todo el Paraninfo y los aledaños dentro del edificio central del Paraninfo en un escenario, en un equipamiento escénico que se pudiera hacer no solo usar para las actividades solemnes de la universidad, los actos solemnes de la universidad, que también, sino para ponerlo al servicio no solo de la comunidad universitaria, sino también de la ciudadanía de La Laguna. Y eso hace que el presupuesto sea muy, muy elevado. Estamos hablando en torno a los 4,5 millones, 5 millones de euros, incluyendo toda la reforma. Ante eso se le pidió a Domínguez Nadón que lo dividiera en fases para ver si podíamos ir abordando por fases la restauración del Paraninfo. En este momento ya el arquitecto ha entregado ese proyecto dividido en fases y restaurar la sala del Paraninfo, poner en condiciones de uso como Paraninfo y como venía usándose hasta el momento de su cierre. La sala tiene un costo, creo recordar, de 2.400.000 euros. En este momento hay varias instituciones que me han anunciado su disponibilidad de colaborar en la restauración de esta primera fase. El propio Gobierno de Canarias me lo hizo saber el presidente, que a través de la Viceconsejería de Cultura podría buscar partidas para la restauración del Paraninfo. La universidad ha hecho un esfuerzo y ha encontrado 100 millones de pesetas que ella podría también dedicar a la restauración del Paraninfo. Es evidente y bien conocida la predisposición del Cabildo para colaborar y en este momento lo que estamos es vamos a presentarle a las distintas administraciones esa primera fase del proyecto Domínguez Nadón, a ver si entre todos podemos abordar la rehabilitación del Paraninfo como sala universitaria, es decir, con el uso que venía teniendo hasta el momento de su cierre. Y dada la predisposición que yo he encontrado en los máximos responsables de las 3 administraciones implicadas, Gobierno, Cabildo
y Ayuntamiento de La Laguna, yo espero que las obras pudieran empezar incluso antes de que termine este año. Hay una pregunta, si me permiten mis colegas, que quiero poner sobre la mesa para que la discutamos entre todos, a lo mejor con puntos de vista distintos. Tiene la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque la Universidad de La Laguna está centrada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Hay otra universidad, la de Las Palmas, centrada en la provincia de Las Palmas. ¿Tiene esta provincia masa crítica para mantener un centro, mejor dicho, una institución superior? ¿O hubiera sido deseable mantener aquel modelo que ya es irrepetible de una universidad regional única? Hombre, es evidente que buena parte de los problemas que tenemos no se hubieran dado si se hubiera mantenido una universidad, pero debemos recordar que cuando se creó la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hace 15 años, ya existía una Universidad de Las Palmas. Lo que pasa es que era politécnica y tenía centros de ingeniería en aquella isla, la mayor parte de ellos, pero también los tenía aquí en Tenerife. Se hizo aquella división entre lo que era una universidad politécnica con centros en ambas provincias y una universidad humanística o científico-humanística con centros en ambas provincias. Se hizo la distribución en dos universidades, con todas las comillas que son necesarias, en este caso completas, en el sentido de no especializadas, en las dos islas, con una redistribución de los centros de y reasignación de los centros a cada uno de ellos. Pero eso es una decisión que ya es irrevocable y no sé si merece mucho la pena. Sí me gustaría reflexionar sobre un hecho. Cuando la Universidad de La Laguna era la única universidad del archipiélago, cumplía una función que ha ido perdiendo y que debemos esforzarnos las dos instituciones en recuperar. Y era una función de cohesión del territorio que ahora no se da. Cuando la Universidad de La Laguna estaba en la isla de Tenerife y venían ciudadanos de las restantes 6 islas a pasar 5 años de su vida aquí, eso permitía establecer unos lazos personales que a veces se convertían en lazos familiares, que no había pleito insular que rompiera. Desde el momento que se produjo la división de las dos universidades, la Universidad de La Laguna perdió ese papel de cohesión. Y ahora sí que deberíamos, las dos universidades, la de Las Palmas y la de La Laguna, esforzarnos en hacerlo. Por eso a mí me parece que es un error, respetando a personas que piensen lo contrario, y sería un error que la Universidad de La Laguna cediera a las demandas que se le están haciendo desde muchos sitios de ir implantando centros en las distintas islas. Por ejemplo, en la isla de La Palma, ¿no? Pues ese papel de cohesión lo perderíamos. Y deben reflexionar los que piden eso sobre las consecuencias sociales que también tendría la decisión de implantar centros en una o en otras islas. Vamos a ver, yo estoy seguro, y no creo que haya que ser demasiado adivino para razonar de esta manera. En una isla se implanta un centro, digamos por ejemplo una escuela de turismo, y la consecuencia es que todos los ciudadanos de esa isla, con tal de no desplazarse hacia otra donde se lo hacen otra oferta, se convierten en diplomados en turismo. Bien, los responsables políticos de esas islas deberían reflexionar sobre si eso es una decisión socialmente acertada o no. ¿No sería mejor facilitar el desplazamiento hacia esta isla mediante política de beca, mediante incentivos de la movilidad, a esta o a donde sea, de sus propios ciudadanos, para que se formen en aquello que están interesados y no aquello que tienen inmediatamente la posibilidad de decir casi en el comedor de su casa? Pero quizá eso también se podría dar, no sé si se da, entre las dos universidades ya existentes, es decir, que se facilite que estudiantes de Tenerife a titulaciones a las que no pueden acceder en la Universidad de La Laguna, pues vayan a la Universidad de Las Palmas. Bien. Y al revés, que creo que es una situación que es real, es decir, hay titulaciones que no están aquí y claro, y se facilita ese tránsito, y también eso crea una región, vamos, digamos. Sí, claro. No, aunque son las menos, ¿no? Aunque son las menos. No, pero hay algunas, es verdad que hay muchas que están repetidas, que se imparte la titulación en los dos centros, de toda esta movilidad no se produce, y son la mayoría. Allí existen una serie de titulaciones, sobre todo de ingeniería, que no hay aquí. Y aquí existen unas titulaciones, sobre todo las de ciencias experimentales, facultad de matemáticas, de física, de química y de biología, que no están en la Universidad de Las Palmas, pero son pocas. ¿Y ese modelo compartido en ningún momento se planteó? Es decir, que no hubiera titulaciones dobles, es decir, una mayor complementariedad. Ese era el modelo, básicamente estaba basado en la búsqueda de una complementariedad entre las dos universidades y una distribución de titulación entre las dos universidades.
Lo que pasa es que la situación real, la propia demanda, ha ido aconsejando a los responsables políticos la duplicación de centros. La Facultad de Derecho, que está en las dos universidades, las facultades de empresariales, económicas, que están en las dos facultades, es que da la casualidad que en estos momentos son las titulaciones que tienen mayor demanda en el archipiélago, y probablemente eso sería lo que justificó a los ojos de los políticos que tomaron la decisión la duplicación de los centros. Y hablando de hay otras facultades en las que se justifica menos en estos términos. No, hablando de titulaciones, hay una tendencia ahora a cortar muchas de ellas, ¿no? O digamos el modelo es un poco, y también los padres dicen, bueno, no te compliques con las vocaciones. A veces quiero decir que el mundo está tan loco y tan con las prisas y eso, que no te compliques con la titulación, busca una de periodos cortos. ¿Cómo está ese perfil hoy en Sí, día? eso es verdad, y eso es lo que estamos tratando de corregir con el Cuando proceso de estudiaba, hablaba conversación. mucho de los rebotados, ¿no? Que llegaban a titulaciones que no eran de su No, vocación. y al hilo- porque era un título. No, pero es que eso de la vocación también debemos analizarlo. Yo francamente no creo que exista la vocación de tecnólogo de los alimentos. Pero al hilo de lo que dice Francisco Valín, detecto en los alumnos, no quiero generalizar, pero sí en muchos casos, una prisa por obtener una licenciatura que sea una llave para abrirme el mercado laboral en mejores condiciones. Llave que muchas veces pues no funciona, ¿no? Sí. Pero que en la mayoría de los casos sí. O sea, quieren el trámite, no quieren complicarse la vida, aprobar unos exámenes, llegar a una licenciatura, obtenerla y ya está. Sí, eso es, pero eso ha sido siempre así, ¿eh? Tampoco podemos estar pensando en que en la época en que nosotros estudiábamos teníamos altísimas motivaciones para estudiarnos. Se trataba de adquirir una formación lo mejor posible para poder desarrollarse uno profesionalmente como se fuera abriendo camino en la vida. Uno nos quedamos en la universidad y hemos seguido trabajando en ella, pero otros de mis compañeros están trabajando en otros ámbitos de la vida social y además con probablemente más éxito que los que nos quedamos en la universidad. En eso no detecto yo demasiados cambios, en las motivaciones. Ni en el profesorado tampoco. En esas situaciones a lo mejor en las que ha tenido que trabajar o trabajan, ¿no nota que el profesorado está desmotivado? Bueno, algunas veces sí detecto cierto desánimo por parte del profesorado. Desánimo algunas veces justificado por lo que hablábamos antes de a su juicio bajo nivel con que llegan los estudiantes que acceden a la universidad, otras veces se justifica por el escaso interés que también tiene el propio alumnado universitario en sus enseñanzas, y a veces por otro tipo de motivaciones, incluso salariales. Pero yo creo que buena parte del profesorado que tiene la Universidad de La Laguna se esfuerza en hacer su trabajo y hacer un trabajo responsable, digno y serio. Nos quedan escasamente 2 minutos y quiero plantear otra cuestión, ¿no? Al margen de alguna que puedan tener mis colegas. El saber, la cultura, la investigación evidentemente no tiene precio, es inútil ponerle precio, pero ¿son caras las universidades canarias en relación, en concreto la Universidad de La Laguna, en relación con lo que producen? Es que es difícil establecer eso porque es que nosotros tenemos un producto que es un intangible. Yo siempre digo que es un error tratar de aplicar los criterios empresariales a las universidades. En primer lugar, porque las universidades no son empresas. Y en segundo lugar, porque si lo fueran, serían empresas cuya mano de obra, cuya maquinaria y cuyo producto son personas. Y un intangible que son los resultados de investigación. Claro, hablar de rentabilidad en términos económicos exclusivamente con esta mano de obra, esta materia prima y este producto es difícil. Pero las universidades son caras, claro. Las universidades, la de La Laguna, la de Las Palmas de Gran Canaria, la de Granada y la de Harvard. La universidad es una institución cara porque la función que cumple es una función alta y que cuesta mucho dinero. ¿Y ha sido mal gestionado en el tiempo? ¿La Universidad de La Laguna ha sido mal gestionada en el tiempo? Ya sé que ese es el discurso. Ya sé que ese es el discurso y es un discurso el comienzo y el final, ¿no? Pero daré un dato que ya he dado algunas veces en los medios de comunicación. No se puede hablar de buena o mala gestión cuando los recursos son tan limitados como los que tiene esta universidad. Voy a decir un dato que he dicho públicamente, que se lo he transmitido a los responsables políticos y que por lo tanto no desvelo ningún secreto. Y que además está publicado
en el Boletín Oficial de Canarias cuando se publicaron los presupuestos de la universidad. La universidad, como decía antes, va a tener unos gastos de personal en el año 2006 de 110.200.000 y algo euros. Y va a recibir de transferencias corrientes del Gobierno de Canarias 110.200.000 y algo euros. Es decir, después de pagar la nómina, de las transferencias corrientes que vamos a recibir del Gobierno de Canarias, nos van a sobrar 48.000 euros. Me parece que demasiado bien gestionamos la universidad si la mantenemos abierta con ese dinero. Estamos ya fuera de tiempo, por supuesto podríamos estar hablando de la universidad de temas universitarios pues, horas y horas, pero en televisión el tiempo pues, es limitado a la fuerza y hasta aquí hemos podido llegar. Yo le agradezco al rector que haya tenido la amabilidad de estar esta noche en Canal 8 de Televisión con nosotros, así como a mis colegas Francisco Belín y José David Santos, siempre me olvido el nombre, ya como no coincidimos mucho en las ruedas de prensa, pues no nos vemos mucho. También les agradezco a ustedes, señoras y señores, la atención que nos han prestado a lo largo de este programa y los cito para dentro de una semana aquí en Canal 8 Televisión con otro nuevo tema.